Tiempo de recibir a la viceministra de Educación, Isabel Maldonado, quien nos acompaña aquí en la edición de la mañana de El Comercio TV. Señora viceministra de Educación, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito. Le enviamos un abrazo grande y que tenga un buen día. Vamos a entrar en materia de educación. Los padres de la Sierra y la Amazonía deberán elegir la modalidad de estudios en este ciclo 2021. Más o menos, ¿cuáles son las opciones y qué deben hacer? Adelante. Y justamente el 1 de septiembre iniciarán clases en la Sierra Amazonía. Los padres de familia tendrán que escoger, tienen la oportunidad de escoger distintas modalidades. Es justamente lo que buscaba el Ministerio de Educación, ofrecer mayor diversidad y diversidad en el tipo de oferta para los padres de familia en estos tiempos, que se ajusten más a sus necesidades y realidades actuales y también pensando a futuro. Y realidades actuales, me refiero a lo que estamos atravesando durante la pandemia, que debemos seguirnos en casa, y también me refiero también a la parte económica de los padres de familia. Bueno, las modalidades, ¿cuáles son? Y en este caso las opciones, viceministra, ¿qué deben hacer los padres? Sí, las opciones que tienen ahorita los padres de familia es optar. Lo que hemos ampliado en oferta es ofrecer una modalidad que hemos llamado modalidad abierta, que es una modalidad en línea y virtual para los estudiantes que lo puedan llevar a cabo desde sus hogares. Y también hemos ampliado la oferta de homeschooling, que ya existía acá en el Ecuador, pero un poco restringida a ciertas condiciones, por ejemplo, deportistas de élite o para familias en situación de movilidad humana. Y en esta emergencia nos ha dado la oportunidad de ampliar a que cualquier padre de familia que en estas circunstancias y también a futuro quiera acceder a una educación homeschooling en casa, liderada por los padres de familia, también puedan acceder a ella. A ver, los padres de familia también les preocupa la metodología. Bueno, hablamos de que este es un cambio sin duda en la educación, en las estructuras que tradicionalmente se han venido dando y por la pandemia sin duda se tuvo que acelerar, pero la metodología es básica para estos estudios. ¿Cuál va a implementar? ¿Qué dirección está dando el ministerio? Sí, la modalidad educación abierta, que es la educación online y virtual, se lleva a cabo a través de la metodología que implementa cada institución educativa. Es la institución educativa es la modalidad abierta. Se le llama educación abierta, pero es el formato, la modalidad es virtual y en línea. Entonces, la institución educativa es la que ofrece esta modalidad a través de ya sea sus plataformas educativas, a través de las plataformas que tengan, a través de justamente videollamadas, todo mediante la virtualidad. Esta es la modalidad abierta, que es 100% online, y la metodología se ajusta a cada institución educativa. La educación en casa, que es también conocida a nivel internacional como homeschooling, esta sí es liderada por el padre de familia. Se debe ajustar al currículo, o sea, el padre o madre de familia o representante legal tiene a su acceso el currículo nacional, y en esta situación hemos ajustado un currículo, lo hemos llamado currículo de emergencia, y el padre o madre de familia o representante ajusta este currículo y va creando la planificación para su hijo o hija o representado. En este caso, en homeschooling también es importante mencionar, porque los padres de familia se deben estar preparados, deben sentirse listos para ofrecer esta metodología, y si es que no es así, pueden tener un tutor externo, un tutor que vaya a su casa y acompañe a su hijo o hija representado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos que esto es el pensum, viceministra. ¿Qué reglas alrededor de esto hay? Sí, los dos son ajustados al currículo nacional. Los dos deben ir, tanto la educación abierta como la educación en casa, homeschooling, deben ir ajustados al currículo nacional. Lo que hemos hecho durante esta emergencia, hemos creado un currículo de emergencia, donde hemos priorizado 8 objetivos de aprendizaje durante este tiempo, que ya se los llevó a cabo en el quimestre que pasó, de Sierra Amazonía, y se lo está llevando a cabo también en la costa Galápagos desde el 1 de junio. ¿Hay porcentajes de estas modalidades que se tienen previsto? ¿Por porcentaje se refiere de acceso? Correcto. Sí,
de las personas que puedan acceder, que estén queriendo acceder en este momento, no lo tenemos específicamente. Esto depende de cada institución educativa, si es que decide, tiene la posibilidad y decide ampliar su oferta. Entonces, el padre de familia lo que debe hacer en estos momentos es definir cuál es la modalidad que más se ajusta a sus realidades y necesidades y buscar una institución educativa que pueda ofrecer esta modalidad. Tenemos padres de familia y lo que sí tenemos es porcentajes de algunas instituciones educativas particulares donde en la encuesta a los padres de sus instituciones les preguntan en el momento en que el COE nos permita regresar, cuál porcentaje de ellos va a optar por una modalidad presencial. Y es un porcentaje muy bajo. En algunas instituciones el 90% de los padres de familia dicen yo no quiero regresar a la presencialidad. En otras del 75%, 80%. Entonces, es un porcentaje bastante alto en que los padres de familia no quieren tomar el riesgo de enviar presencialmente a sus hijos. Entonces, por eso es que como ministerio hemos dado la oportunidad de que las instituciones educativas, tanto particulares como fiscomisionales y públicas, amplíen su oferta para ofrecer estas alternativas a los padres de familia. Bueno, sin duda esto es un cambio en las estructuras educacionales del país. Hablamos que los padres y los alumnos y sus hijos deben estar listos, pero ¿qué de los colegios? ¿Cómo están las escuelas, los colegios, los profesores? ¿Cómo está toda esa preparación, esas estructuras que tiene que ser vigilante el Ministerio de Educación? Sí, desde el ámbito fiscal lo que hemos hecho una vez que empezó la pandemia, aproximadamente en marzo, inmediatamente nos activamos con distintas capacitaciones, poder ofrecer distintas capacitaciones a los docentes enfocadas en justo cómo ajustar su aula, que antes la llevaban presencialmente, cómo ajustar a un aula en línea. Entonces, darles justamente las herramientas, las estrategias para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera virtual, ayudarles en este proceso a los docentes fiscales. Hemos trabajado muy de cerca con universidades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y hemos tenido 600,000 cupos abiertos, de los cuales han accedido, me parece, aproximadamente 500,000 docentes fiscales, porque tienen la posibilidad de acceder a los distintos cursos que estamos elaborando. Entonces, uno de los problemas, dígame, perdón. Adelante. No, sigue nomás, eso era. A ver, uno de los problemas que los padres de familia en este inicio de la pandemia tuvieron es el exceso de deberes que se les envió a los estudiantes. ¿Hay límite a esto? ¿El ministerio se ha fijado? ¿Hay techos, hay mínimas, hay máximas? Sí, justamente creo que fue como bien sabes, la pandemia nos tomó de sorpresa a todos. Y en el ámbito educativo creo que fue significó un reto para todos los que trabajamos en el ámbito educativo, el ajustar a esta nueva modalidad, a una modalidad 100% virtual de una manera repentina, sin una preparación o planificación previa. Correcto. Entonces, en un inicio sí vimos ese exceso en tareas, también en horas virtuales, lo cual nos vimos en la necesidad avanzada un poco más o menos en abril, en mayo, ya vimos la necesidad de que justo estaba pasando esto, los docentes estaban dando demasiada tarea, y no solamente demasiada tarea, sino la conexión virtual, sincrónica con sus estudiantes era aproximadamente de 6 horas. Trasladaron su aula presencial a un aula en línea con el mismo número de horas. Entonces nos vimos en la necesidad de regular esto. En cuanto a tareas, dimos la disposición que no sea más de 2 horas adicionales al tiempo que ya estén frente a la pantalla, y el uso de pantalla lo regulamos por edades. Entonces, por ejemplo, entre 2 y 5 años regulamos que sea entre media hora a 1 hora al día. Entre 7 y 12 años, que sea 1 hora y media aproximadamente, siempre acompañado de un adulto. Entre 2 y 5 también, y 7 y 12 acompañado de un adulto. Y entre 2 y 15 también 1 hora y media. Entonces lo regulamos por las edades, el uso de pantalla, que también es muy importante, y esto es algo que lo establece la Sociedad Pediátrica Internacional y UNESCO, del uso de pantalla. Quiere decir que un poco, vamos a poner la normalidad, tendríamos 6 horas de clases en un aula común, un aula si no tendríamos pandemia, 6, 7 horas. ¿Esto se reduce a cuánto por cada nivel de estudio? Se reduce aproximadamente 1 hora y media, 2 horas
No más. A más, ajá, lo más que hemos solicitado que se ajuste es a 2 horas. Esto se puede realizar justo por este ajuste pedagógico curricular que realizamos. Esto les permite a los docentes ajustar sus horas de línea, y también debemos reconocer que más trabajo o más conexión no significa mayor aprendizaje, sino esto les da, de alguna manera les ha obligado a las instituciones educativas, a los docentes, a ajustar en contenidos de calidad, ofrecer contenido educativo de calidad, y que sea también estas horas interactivas, las horas sincrónicas que tengan con sus estudiantes, valorar lo que sea priorizado. No es lo mismo, y te hago esta pregunta, viceministra, porque no es lo mismo enseñar en un aula abierta, un aula común, con los estudiantes, hacer una clase distinta presencial, a preparar una clase virtual, una clase en línea. Los maestros, ¿qué han dicho? ¿Qué opinan sobre esta nueva metodología? Y claro, adaptarse a estas realidades. Definitivamente ha sido un reto, y esto creo que sí nos han hecho llegar los docentes. De alguna manera, tal vez los particulares estaban más preparados para esto, ya que sí han trabajado con plataformas ya desde hace algún tiempo. Yo creo que para el docente fiscal, tal vez para el fiscomisional, e incluso para muchos particulares, también significó un reajuste a su modo de enseñar. Pero lo que hemos visto, y creo que el cierre del ciclo Sierra Amazonía, que se lo realizó en julio, nos demostró que sí nos podemos ajustar a nuevas realidades. Las modalidades de línea existen hace muchos años a nivel internacional. Acá sí, claro, en el Ecuador lo llevábamos a cabo este proceso para los jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, y hemos tenido dos promociones ya de jóvenes y adultos que se han graduado bajo la modalidad virtual ofrecida desde el Ministerio de Educación. Y realmente es un tema de ajustarse, pero creo que lo hemos hecho con bastante éxito. Hay una experiencia muy interesante de Uruguay que ha unificado toda su plataforma educacional justamente por la pandemia, en la cual todos los establecimientos particulares y fiscales, en este caso, se mantienen bajo una sola estructura. Aquí no se ha pensado hacer algo así, en vez de dejar abierto y diversificado a todas las escuelas y colegios. Sí, aquí de alguna manera lo que hemos ofrecido es mayor libertad y autonomía a las instituciones educativas particulares, que de acuerdo al currículo ajustado de emergencia, las instituciones particulares vayan diseñando su propia planificación del año acorde a cada nivel educativo. Entonces, se les ha dado esa libertad a las particulares. En cuanto al fiscal, sí tenemos una plataforma de recursos educativos que tiene contenido educativo para tanto padres de familia, docentes, estudiantes, que puedan acceder a ella incluso de forma autónoma. Tenemos lo que hemos creado como Ministerio de Educación son fichas pedagógicas semanales, donde se encuentran actividades interdisciplinarias que han sido desarrolladas interdisciplinarias para que puedan acceder los estudiantes a través de la plataforma educativa, como también para los estudiantes que no tienen conectividad de una forma presencial. Lo que sí estamos haciendo, estamos trabajando en una plataforma interactiva que se la llama LMS. Esta le estamos trabajando esperemos para tal vez el mes de octubre ya tener la lista, y vamos a ir avanzando por niveles. Entonces empezaremos con bachillerato y vamos a ir descendiendo a los otros niveles educativos. Muy bien, todo esto está perfecto en las zonas de las ciudades grandes y medianas. Para la ruralidad, ¿qué se plantea? Sí, para la ruralidad lo que hemos hecho, es importante conocer que el plan que hemos trabajado desde el mes de marzo que inició la pandemia, que se llama el plan Aprendemos Juntos en Casa, este plan fue diseñado pensando justamente en los estudiantes que tienen conectividad y en los que no tienen conectividad. Entonces, en los estudiantes que no tienen conectividad, justamente se desarrollaron estas fichas pedagógicas que son entregadas en sus hogares para que los puedan desarrollar de una forma autónoma o acompañada de su padre, madre o representante. Y también que existe esta interacción continua con el docente, ya sea a través de una llamada telefónica. Nosotros lo que hemos hecho también mucho refuerzo, es en la parte socioemocional de los estudiantes, y por eso es muy importante este acompañamiento continuo del docente, no solamente en la parte pedagógica, sino también en la parte socioemocional, conocer y hacer un acompañamiento emocional, y que está bien su estudiante en este encierro que de alguna manera nos ha afectado a todos y a los estudiantes de igual manera. Entonces, para los que no tienen conectividad, llegamos con las fichas pedagógicas, y también hemos creado contenido televisivo
una teleeducación y también radial, contenido radial. Estas fichas pedagógicas se crea contenido radial para llegar a los padres de familia y estudiantes que viven en zonas rurales. El porcentaje de familias en el Ecuador que tiene acceso a radio es bastante alto. Los datos que teníamos, si no me equivoco, es aproximadamente 90% de las familias tienen acceso a una radio en el Ecuador. Entonces, ese ha sido nuestro objetivo, llegar a ellos con las fichas impresas y también con contenido complementario a través de la radio y la televisión. ¿Por qué no hacer un ejercicio, viceministra, de lo que hizo una emisora que es Fe y Alegría, de tener una emisora propia del Ministerio de Educación que implemente todo el pensum a lo largo de todo el día para esas zonas? Sí, trabajamos muy de cerca con Fe y Alegría y con IRFEYAL también, que justamente, bueno, IRFEYAL especialmente de jóvenes y adultos, hemos seguido su modelo de alguna manera aprovechando su conocimiento y experiencia justo Sin duda. En el contenido, en la manera en que ellos llegan con contenido educativo a sus estudiantes. Sí puede ser una posibilidad tener una radio específica para el Ministerio de Educación. Lo que hemos hecho es, para poder llegar a más estudiantes, lo estamos transmitiendo a distintas horas en distintas radios, tanto en las zonas rurales como en las zonas no rurales, para tener a distintas horas, y lo mismo en la televisión. Ahora, ¿qué va a pasar con las guarderías y los jardines de infantes? Ellos también están un poco desesperados. ¿Qué plan hay? Así es. Tenemos el plan de retorno a clases, que lo hemos llamado plan de continuidad educativa y retorno progresivo a las instituciones educativas, pero en esto sí es importante señalar que es algo que se debe trabajar interministerialmente y muy de cerca con el COE. Un poco lo que hemos hecho es, hemos diseñado el plan desde el Ministerio de Educación, pero sí estamos atados a que el COE nacional nos dé la posibilidad de regresar presencialmente a las aulas. Esto definitivamente por el uso de espacios y el respeto al distanciamiento social. Va a estar largo tiempo todavía. No se tiene una fecha específica y ese retorno será semipresencial, en el sentido que un grupo de estudiantes irá, por ejemplo, lunes y miércoles, otro grupo irá martes y jueves, y quedará abierto el viernes para tutorías o visitas y contactos con padres de familia. Pero una fecha específica para el retorno no se tiene por, justamente un poco se va midiendo el nivel de contagios y la semaforización a nivel nacional y cantonal. No es lo mismo, señora viceministra de Educación, pagar una pensión para que su hijo esté 8 horas en un colegio, tenga que recoger del bus, en fin, una serie de gastos, que todo esto se elimina. ¿Cómo está el tema de las pensiones? Este es otro tema que preocupa muchísimo a los padres de familia. ¿Qué topes, qué estructura ha dado el Ministerio de Educación? ¿Qué instrucciones ha dado, sobre todo a las escuelas y colegios fiscales? Sí, bueno, los colegios fiscales son de 100% particulares, perdón. Sí, son 100% gratuitos, entonces los particulares lo que se ha hecho es regular con estas ofertas, dando la opción a los colegios a que puedan acceder a estas otras ofertas, que flexibilicen también el tema de los cobros de matrículas y pensiones. Entonces, por ejemplo, los colegios que se acojan a la educación abierta durante todo el año deberán regular sus costos al 65% del valor autorizado. Las instituciones educativas particulares también que se acojan a educación en casa o homeschooling deben ajustarse al 30% del valor autorizado. Entonces, en este sentido se ha creado bastante flexibilidad y, como digo, estas dos ofertas son a largo plazo. Entonces, un padre de familia puede pensar esto a largo plazo. Y en la modalidad presencial, que un poco lo que se espera es, seguimos trabajando, estudiando en casa hasta que el COE nacional nos dé el permiso de regresar. Para esta modalidad presencial, lo que se aplica es la ley humanitaria, que lo que pide es una rebaja de hasta el 25% de descuento en el marco del acuerdo entre las partes. Ahí tenemos un lío, señora viceministra, porque si se bajan los porcentajes, es lo que han dicho los dueños de los colegios, los sueldos a la par tienen que bajar de los maestros. Sí, un poco lo que se ha pedido a las instituciones educativas es que vean la realidad en la que estamos atravesando como país, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como bien sabemos, en muchas áreas, tanto públicas y privadas del país,
ha existido esta necesidad de reducir sueldos para continuar ofreciendo un servicio. Y en este sentido es el servicio educativo. Entonces, lo que se ha pedido es que justamente para evitar tal vez despidos, que se organicen, que tal vez se reestructuren en las horas que tengan acceso los docentes a una planificación, y las horas una reducción de horas, como se ha hecho en muchas áreas del sector público y privado, ¿no? ¿Vendrá a ser una contratación por horas? O no necesariamente, puede ser una contratación fija, pero tal vez, por ejemplo, la reducción de en vez de 8 horas, tal vez a 6 horas, un poco ajustándose a esta nueva realidad. Especialmente por edades. Por ejemplo, los más pequeños sabemos que por su atención no pueden estar conectados más de 15 minutos diarios. Entonces, tal vez que existe esta regulación de horas al docente, al profesor, acorde a la realidad actual que estamos viviendo, que es una virtualidad, ¿no? Dentro de esta cadena, ya para finalizar, hay algo que también se queda fuera, que son los que dan servicio de transporte escolar y también los que dan servicio de los kioscos, la comida, a los colegios. Con esta estructura nueva, ellos se quedan sin trabajo. ¿Tiene previsto algo el ministerio? ¿Se ha hablado algo de esto? Sobre el tema de transporte, realmente lo que hemos hecho es, en el plan de retorno se toma en consideración cómo será el uso de transporte en esta nueva realidad. Las medidas de bioseguridad. Exacto, las medidas de bioseguridad. Entonces, sabemos que el transporte y el tema de alimentos, que también con las medidas de bioseguridad será una realidad a ser efectiva cuando podamos retornar. Entonces, en esto, mientras tanto, mientras no podamos movilizarnos a las aulas, a una institución educativa, no se puede considerar el uso todavía de kioscos, justamente de espacios de comida y también del transporte escolar. Varios retos, Isabel Maldonado, viceministra de Educación, tiene enfrente este ministerio con estas nuevas estructuras creadas justamente por esta pandemia. Le envío un abrazo grande, gracias por compartir estas novedades y también pues darnos a conocer lo que se está haciendo con este retorno a clases de la Amazonía y la Sierra. Muchas gracias, Roberto, ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Un grande, vamos a un corte, ya venimos con más acá en esta edición de la mañana del Comercio TV.